Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 3, titulada Jesús, el Hijo Prometido. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les prometió dentro de su descendencia un hijo que los libraría del enemigo, para que pudiera cumplir el propósito de su creación. Este hijo tomaría su lugar para redimirlos y destruiría a la serpiente. La hermana Elena G. de White, en El Deseado de Todas las Gentes, nos dice que Adán y Eva pensaron que esa promesa se cumpliría rápidamente. Incluso pensaron que su primogénito era el libertador que esperaban. Esta promesa tardó más de lo que pensaban. La misma promesa fue confirmada a otros personajes como Abraham y David. Lo que no imaginaron era que el hijo que esperaban era Dios mismo. La expresión posteriores días ha tomado diferentes significados en la Biblia. Pablo creía que vivía en los posteriores días. Lo vemos en el versículo para memorizar. Algunos profetas usaron la expresión para referirse al futuro en general. El profeta Daniel utilizó la expresión el tiempo del fin para enfocarse en los últimos días de la tierra. En el Antiguo Testamento se utilizó esa frase para anunciar que Dios levantaría a un rey, que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones de Israel. Pablo asegura que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. En este sentido, entonces ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Imagínate ser un judío en el primer siglo después de Cristo. La última revelación expresada de forma escrita como palabra de Dios había sido a través del profeta Malaquías. Pero ahora Dios hablaba de nuevo a través de Jesús. El mensaje de Dios a través de Jesús era superior al que Dios había dado a través de los profetas. En tiempos de Pablo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, pero fue posible comprender mejor su significado con la llegada de Jesús. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar y derrotaría a la serpiente. Su mensaje no es solo lo que dijo, sino lo que el Padre hizo a través de él. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios? Las Sagradas Escrituras nos dan una percepción más clara de esta. En primera instancia, el Antiguo Testamento explica la gloria de Dios como una presencia visible entre su pueblo. Por otro lado, el Nuevo Testamento se centra en que Jesús es la luz de este mundo, la luz que vino a revelar la gloria de Dios, lo cual se explica en nuestro versículo para memorizar. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús, sus grandes bendiciones y el amor que nos muestra diariamente. Desde nuestra perspectiva, es como si los dos fueran uno. Incluso, esto lo dijo Jesús en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A lo largo de la historia, los científicos se han preguntado cómo se hizo el universo o por qué se hizo. Se han formulado muchas teorías, pero en Hebreos encontramos la afirmación que Dios creó el mundo por medio de Jesús. Además, es Jesús quien sostiene al mundo. Puede haber confusión al pensar que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó el universo. Pero Jesús fue el mismo Dios que creó al mundo, no solo un ayudante. Jesús creó y el Padre creó. De acuerdo con la Biblia, hay solo un creador que es Dios, lo cual indica que Jesús es divino. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús también es juez. Su autoridad para gobernar y juzgar está relacionada con el hecho de que Dios creó todas las cosas y sostiene el universo. Dios hizo una promesa a David. Su hijo sería el verdadero gobernante de todas las naciones. Cuando se refiere a que Jesús fue engendrado, se refiere a que fue adoptado por Dios como el Mesías. En el Nuevo Testamento, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. En el bautismo y transfiguración de Jesús, Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. También encontramos que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder, cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. De esta forma, Dios cumplió su promesa hecha a David. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. Jesús no tiene un principio de días ni fin de vida. Él es eterno.
Jesús es el unigénito Hijo de Dios, por su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo todas las promesas del pacto. Jesús, el Hijo prometido, nos habló de la venida de Jesús a esta tierra y cómo el Hijo de Dios cumplió con varias funciones al mismo tiempo. Jesús vino a revelarnos al Padre. Bien es cierto que conocemos a Dios por medio de todo lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Nos mostró cómo es realmente el Padre, a través de sus actos y palabras. Jesús vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, siendo la cabeza de la humanidad y cumpliendo el propósito original que Dios tenía en ella. Jesús vino a ser y sigue siendo nuestro representante. Por medio de él somos aceptos en el amado. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de escuela sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.